Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Vamos ya a arrancar con este programa de la Matrix del Misterio. Tenemos un invitado de lujo, alguien que está en vivo y en directo desde Albuquerque, Estados Unidos, para hablarnos de los misterios, de los enigmas del famoso rancho Bradshaw o Bradshaw, como sea. Bueno, ya nos va a estar contando porque es un ufólogo, un investigador de origen chileno que vive en Estados Unidos y que hizo una gran investigación presencial, una investigación de campo en el lugar. Pero antes de presentar al invitado de la noche, los quiero invitar a todos a este hermoso encuentro que va a tener lugar muy pronto. Faltan días nada más, faltan días para que nos reunamos en Capilla del Monte, en la zona del mítico Cerro Uritorco. Allí va a tener lugar este encuentro, este evento, taller, donde vamos a estar yendo a distintos puntos para vivenciar protocolos de contacto, vamos a tener charlas, incluso vamos a tener personas invitadas que también van a hacer actividades y dar charlas, vamos a hacer mucho trabajo corporal, vamos a caminar, vamos a ir a lugares increíbles, llenos de misterio, vamos a tener actividades de día y de noche, vamos a estar viajando a distintos puntos. Bueno, todo esto y muchísimo más va a tener lugar el fin de semana del 11 y 12 del corriente mes de octubre y pueden pedir más información escribiéndome a la matrix del misterio @gmail.com o al número que aparece en pantalla. Y también tengo para invitarlos a todos, y ya los estoy saludando, unos días antes de este evento tenemos la nueva presentación del amigo Martín Piotti, que él va a estar presentando, o mejor dicho, yo voy a estar presentando su libro allí en Lado B, allí tienen la dirección, esto es en Alta Córdoba, es un barcito muy lindo donde allí vamos a estar conversando con Martín acerca de sus tres libros. Esta vez va a presentar otros dos libros más, donde él ha reunido historias, experiencias de distintas personas que han vivido estas experiencias en la zona del Uritorco. Así que, bueno, todos súper mega invitados. Esto va a ser el jueves. Fíjense que el jueves 9 tenemos esta presentación donde yo voy a estar charlando con Martín allí en lado B. Y el sábado nos estamos encontrando todos allá en Capilla del Monte. Así que, ¿qué tal, Tenemos unos días intensos de muchísima actividad. Y bueno, gente, ahora sí llegó el momento. Bueno, los saludo a los primeros que vi que se sumaron ahí al chat. A, prometo, ya me voy a comprar ¿se llama? La tela verde. Todavía no la compré. Así que por ahí si desaparecen partes mías, ustedes no se preocupen. Seguimos aquí. Bueno, Pablo Mazaro, Gustavo Bulacio, ¿cómo estás, Gustavo? El administrador del canal ahí presente, eh, Silvia, Adriana, bueno, las primeras que están allí conversando en el chat. Y como dice Gustavo Bulacio, no olviden dar sus likes, suscribirse y compartir. Así es. Bueno, gente, ahora sí lo presentamos a él. Él se llama Alejandro. Bueno, directamente que te conozcan, Alejandro Rojas, en directo desde Albuquerque, Estados Unidos. ¿Cómo estás? Saludos, Istar, saludo también a cada uno de los que ya están sintonizados en esta La Matriz del Misterio. Sí, pertenezco aquí a Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Bueno, la verdad, un placer, un placer. Vamos a estar compartiendo con todos ustedes la investigación que hizo Alejandro acerca de este lugar enigmático que yo honestamente no lo conocía, Alejandro.
nunca había escuchado acerca de este rancho que no es el Skinwalker, aclaramos a todos. El Skinwalker se hizo muy conocido por la serie de History, más que nada, Sí. pero este otro lugar, por todo lo que estuve viendo, leyendo, informándome un poco para aquí hacer la nota, la verdad he quedado muy impactada. Yo creo que supera por creces al otro rancho, no es tan conocido y vamos a compartir imágenes, incluso algunas imágenes que andan dando vueltas y otra imagen que tiene que ver con el canal de Alejandro, que son imágenes exclusivas de cuando estuviste en el lugar. Pero bueno, antes que nada me gustaría que nos hables un poquito de vos. Contanos, ¿cómo fue que comenzaste a dedicarte al misterio, a la ufología? Llevo mucho tiempo ya investigando muchas cosas de las cosas paranormal. Entro también a estudiar, a hacer cursos de ufología en Brasil, Uruguay, Estados Unidos y en España, Málaga hice varios cursos de lo que es el área de ufología. Ahí comienza todo y ahí empiezo a investigar. He estado en varios lugares de acá de Estados Unidos. Nuevo México es el lugar de las zonas donde hay más avistamiento en todo lo que es el área ufológica. Estoy cerca de la base Sandía, que hace poco se hizo la bomba nuclear, la F-60, la B-61. Fui también a Pueblo Dulce, el caso de Phyllis Nair de 1979, también conocido, mueren 66 soldados. En la base de Los Álamos también he estado ahí, y se hizo la bomba de Hiroshima. Trinity, el lugar del desierto, aquí en Nuevo México. Kirtland está aquí mismo en Albuquerque. Las Vegas, donde se hubieron más de 10.000 casos de ovnis en ese lugar. He estado también en la investigación del caso Socorro de Lonnie Zamora, también está en Albuquerque, o sea, aquí en Nuevo México, y en Roswell. Participé hace poco, el 4 de julio, en el Día de la Independencia acá, ya estuve con Walton Travis, un caso también quizás muchos conocidos, otro también de Betty Berlegil, la sobrina, y ese es mi inicio en toda esta área de la ufología. No, increíble, la verdad. Bueno, a Travis Walton lo tuvimos hace unos poquitos años acá en Argentina en un congreso y tuve la ocasión de hacerle una breve nota también, la verdad que muy interesante. Bueno, Alejandro, ¿por qué te decidiste a dedicarte, ¿no? A estos estudios ufológicos, a la investigación? ¿Qué fue lo que te motivó? Yo vengo de los 12 años, es como un don que para que se pueda entender, relacionándome a poder liberar, sanar, ministrar. Es como que, no se, que se conocen como ministros de liberación. He estado mucho tiempo de los 12 años en esta área, ayudando, ministrando, yendo a hogares, sanando, restaurando. Ese es el punto más que todo nace ahí. Pero habían pasado muchos años cuando ya estoy acá en Estados Unidos, empiezo ya a investigar. ¿Y por qué esto es importante del don? Porque me hace más sensible a esos lugares. Y ahí donde empiezo la investigación y he estado en los lugares, insisto, en cada uno de los lugares. Existen 3 lugares, como mencionabas también, el rancho Brapcho. Lo que vamos a hablar, qué sucede ahí, está el rancho Skinwalker y el rancho también Wilson, que son 3 lugares que están cerca. Y los 3 tienen diferentes anomalías y el rancho Brapcho, una de las más casos más hostiles aquí en Estados Unidos. Sí, sí, ahí estaba leyendo un poquito la historia del rancho Bradshaw y la verdad que me quedé sumamente impactada, ¿no? Desde el lugar, que el lugar es increíble, ya vamos a estar compartiendo imágenes, y también no solamente la parte geográfica, ¿no? O geológica es muy interesante, sino también la historia, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que este señor Bradshaw, Bob Bob, Brapcho. lo que era el nombre, Bob, cómo allí en este lugar se realizaron tantas producciones de Hollywood. Es decir, era un lugar donde se han rodado desde westerns,
con John Wayne, Barbara Stanwyck, hasta Elvis Presley. Cuando leí lo de Exacto, Elvis Presley, no lo sí, podía creer. Claro, o sea, desde los años 60 que fue adquirido este sitio, es como que bueno, se puso de moda, digamos, tuvo su apogeo, siempre, una de las películas que me llamó la atención que se filmó, que se rodó en ese sitio fue Karate Kid 3. No, la verdad, increíble. Bueno, sobre todo muchos westerns, ¿no? Pero bueno, si bien en sus inicios, yo estuve un poco leyendo la historia, en este rancho se dio la explotación ganadera, ¿no? Porque un poco no, ¿por qué estoy hablando de toda esta historia? Porque eh, para ver qué sucedió en la previa, digamos, o sea, cómo fue que este sitio acabó transformándose en un ícono paranormal y de contacto. La verdad que es increíble por la cantidad de fenómenos que tiene, ¿no? Pero bueno, si bien pasó de ser un sitio donde se filmaban películas de western, del viejo oeste, del lejano oeste, eh, es cierto que hubo un momento en la historia en que este rancho pasó de ser un sitio de rodaje de películas a ser un ícono paranormal y llegar al punto de que interviniera agentes del Estado y que se comprara esta propiedad para investigación, ¿no? O sea, en ese lapso de varias décadas, hubo tantos testigos, tanto de fenómenos paranormales como de fenómenos ovni, que la verdad que llama mucho la atención, ¿no? Arrancó con el tema de las luces, ¿no? Que la propia familia de este señor, que era muy conocido, bueno, no sé si querés contar un poquito vos quién era este hombre, bueno, que en su momento adquirió el rancho y que nunca se imaginó, ¿no? exacto, Que se iba a convertir en lo que es realmente hasta hoy en día, ¿no? Pero lo cierto que este señor era muy conocido. Bueno, no sé si querés agregar algo o comparto unas imágenes de este hombre porque él lo quiso vender al rancho. Le costó muchísimo venderlo, ¿no? Yo creo que justamente puede haber sido a causa de esta cuestión exacto, paranormal, sí, pero estuvo muchísimos años y no había forma de vender el final. Se vendió por un precio que yo creo que bajo. era muy ínfimo al lado del precio que se pidió en un primer momento, pero lo cierto es que es muy extraña esta historia. Exacto, ese es un lugar de 140 acres. Todo iba al comienzo de la década de los 1960, iba bien, se hacían películas, mucho rodaje, hasta que comienza el rancho a dar fenómenos paranormales, sobrenaturales, poltergeist, donde ahí Brapcho y Linda Brapcho empiezan a experimentar juntamente con su hijo los fenómenos más caóticos en esas noches. En ese lugar se dan lugares de cosas paranormales que no se pueden entender. Tengo una investigación de eso que la vamos a compartir, por qué posiblemente se da eso en esos lugares. Ahí hay apariciones de ovnis, luces, orbes, seres grises, duplicación de personas. Llegó un momento en que Bob Brapcho y Linda Brapcho se duplicaban. Era tanta lo que estaba sucediendo que Bob encerró a su esposa en un cuarto porque pensaba que era una duplicación. A ese nivel había de cosas paranormales. Habían hombres sombras, pie grande también. Tengo imágenes, fotos también relacionados a ese tema, el cual se encontraron en ese lugar. Los casos de postre, Linda Brapcho también vio salir de un portal hasta dinosaurios. Impresionante. Y también se han dado casos de skinwalker, de hombres lobo y hombres perro. Toda esa manifestación se da ahí en ese lugar. Es un lugar muy hostil. Lo toma el gobierno, ahí está ese lugar, ahora está desolado, ahí también van a estar las fotos, está el video de todo lo que sucedió en ese lugar. Ahora Bob Bracho, Linda Bracho ya han fallecido hace unos par de años, pero ese lugar
hasta el día de hoy sigue siendo un lugar de muchas cosas paranormal, producto de todo lo que sucede principalmente tanto en ese hogar, en esa casa. Ahora, ¿por qué se dan tanta anomalía? Ahí en Sedona es un lugar de campo magnético a través de lo que es la tierra roja, que es hierro y cuarzo, que al mezclarse da un lugar de inductivo electrónico, y eso produce portales y produce campos magnéticos que es 500 veces más que cualquier otro lugar, lo da ahí Sedona por la tierra roja. Entonces de ahí se comienza todo un antecedente de todo lo que sucede en ese lugar. Ahí en ese lugar, ya después, en mayo de 2023, el gobierno toma aquel lugar para poder saber qué realmente es todo lo que sucede ahí en cosas paranormales. Es un lugar que yo fui muy preparado porque yo sabía, ya había hablado también con Tom Dongo, es un investigador que ahí ha estado alrededor de 450 veces. Es un amigo que... Es un investigador local, está mencionado digamos, en todos lados. Este hombre, incluso él estuvo investigando junto a la familia. Exacto. Tom, él ha escrito varios libros, incluso cuando le hice las entrevistas a Jan Sedona me regaló este libro y él me empezó a contar, antes de yo ir a aquel lugar, ya empezamos a tener comunicación, una linda persona, carismático, y él me empieza a contar todo lo que sucede ahí. Ahora, para llegar a ese lugar no es fácil porque el lugar es muy difícil de poder tener acceso, porque el camino comienza desde Sedona, hay como 45 a 1 hora de camino por tierra. Luego de ese camino se comienzan con piedras grandes, piedras gigantes, el cual yo fui en un vehículo normal. Entonces, cuando me voy encontrando con un lugar, ese es el camino normal, pero cuando ya hay unos par de kilómetros antes de llegar al rancho, piedras como ese camino, así mismo. Esas son las fotos y las imágenes de aquel lugar. Entonces, para ir en un vehículo, yo me arriesgué mucho, porque ir en un vehículo, yo viajé 6 horas desde Nuevo México para llegar a aquel lugar. Y como ya estaba allá, no podía devolverme. Me arriesgué, me fui como así, bajando, frenando de a poco, hasta poder llegar y logré llegar a aquel lugar. Ahí comienza toda esta travesía. Ese es el primer lugar donde comienzo a caminar por aquel lugar, y la verdad que tenían muchos equipos preparados para poder, yo quería entrar también en las madrugadas, porque hay ciertos horarios donde hay mayor manifestación, 3 de la madrugada en adelante. Pero a mí me sorprendió algo importante, porque yo antes de anochecer empiezo a ver las primeras manifestaciones en ese lugar, que la vamos a estar quizás también hablando un poco más en ese lugar. Me encontré con ese lugar también que se llama El Molino. Tom me decía, eso me lo dijo después, ese es el lugar maldito, el molino maldito se llama. Yo no tenía idea. Y le pregunto después por qué se llama así. Es en ese lugar, me dice, hay muchas cosas que es difícil de entender, anomalías, pósteres, apariciones de sombra, espíritus, se mueven las cosas, el ruido. Ahí apareció un orbe. Esa es justamente la primera situación en la cual empiezo a ver las manifestaciones. Ahí comienza a moverse. Eso pasó a una velocidad rapidísimo. Yo ahí con los equipos que tengo le hice en cámara lenta, ahí empecé a ver todo este tipo de anomalías, pero hay mucha cantidad de llamados orbes y toda esta manifestación que se da en aquel lugar. Ahí en ese lugar también llevé equipos para poder medir los campos magnéticos que son este equipo. Este equipo lo usa en muchos lugares, lo usa History también, que se llama Fridel. Este equipo es para medir campos magnéticos, electromagnético y radioelectromagnetismo. Y ahí vemos en la imagen donde empiezo a colocar el equipo, mire cómo ya está casi full. No da lugar abasto la marcación, marcó a 1. Wow. Esos son niveles exagerados de campos magnéticos, electromagnéticos que están en el aire. Esto fue una locura. Yo me retrocedí un poco para atrás para ver qué realmente sucedía. Y cuando retrocedo y veo el equipo empieza a marcar 0. 0 significa todo está bien. Me vuelvo a acercar nuevamente a aquel lugar
y continúa las anomalías y la aguja empiezan a dispararse de campos magnéticos, electromagnéticos, pero a niveles exagerados. Ahí vengo a entender lo que decía Impresionante. Tom. Claro, lo que decía Tom, pero eso me lo dijo cuando ya yo terminé de los 3 días que estuve ahí en aquel lugar. Pero así estaba aprendiendo. Me dijo muchas cosas, pero me las dijo muy tarde. Y aquí comienza también cuando empiezo a entrar dentro de la casa, ahí el primer día todavía, y después en la noche, ahí comienza otra aventura impresionante. Si hay algunas preguntas, Icha, y me puede hacer, o seguimos Sí, relatando, sí, sí, tú me interrumpes. sí. Vamos a detener un poquito porque ahí, bueno, primero, ya no están en poder esta zona, esta casa, este rancho, no está en poder de los federales ya. O sea, ¿cómo es que pudiste entrar? Aparte, vimos en las imágenes que estaba con candado. ¿Cómo hiciste para ingresar? ¿Pediste algún permiso? ¿O te arriesgaste y te metiste por algún sitio? ¿Cómo hiciste para ingresar? Y después se ve abandonado. Yo me Sí. imaginaba que iba a haber gente en el lugar, custodiando, ¿no? Investigando, pero se ve muy abandonado. Incluso cuando ingresás, se ven vidrios rotos también, posiblemente por la falta de, ¿no? Allí de limpieza, de atención al lugar, o también podría ser fruto de la actividad paranormal. Así que bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito por ahí. Ok, en ese lugar sí no hay alguien que esté cuidando, no hay nada de eso, pero también me di Claro. cuenta que aparecían helicópteros y aparecían aviones, lo que es muy raro que aparezca en Ah, ese lugar. Entonces, para entrar siempre hay que claro. entrar con cuidado, pero sí Tom, que él ha estado como investigador 450 veces, él me dijo, tú puedes ingresar por la orilla, puede estar y hasta puede estar cerca de la casa y hacer todas las grabaciones. Porque ahora, hasta ahora, no hay como militares que puedan estar ahí custodiando. Así que esa es una de las opciones, pero también es un riesgo porque también eso está, hay letreros que dicen prohibido y interesante que ese letrero dice prohibido porque el gobierno, el Congreso compró ese lugar para poder trabajar con plantas nativas de la zona. Eso es muy raro. Planta nativa de la zona. Ese es el encubrimiento por todo lo que se está dando en ese lugar. Pero el lugar en sí, en los 3 días que estuve ahí y en la noche, bueno, por todo el antecedente que me había ya dado Tom, pude ingresar. Ahí estamos de día mostrando las imágenes, pero eso es solamente un comienzo, porque más adelante los equipos comienzan a fallar, empiezan a suceder en la noche cosas sobrenaturales, paranormales. Empiezo a tomar fotos de imágenes que no están en la lógica que podría estar, tendrían que estar ahí. Entonces, es todo un tema muy hostil de las cosas que se dan en ese rancho, pero sí puede ingresar gracias a la vía también que me asesoró muy bien Tom en ese lugar. Claro, sí, sí. Sí, llama la atención que se vea tan abandonado el lugar. Como que no, porque vimos las imágenes anteriores, por eso yo les quise pasar esas imágenes que vimos recién, las de la publicidad cuando se vendía el rancho, que se veía un lugar hermoso, aparte un lugar de lujo realmente, con una pileta impresionante, muy cuidado, ¿no? Y bueno, y pasar de ser una finca así de VIP, digamos, del nivel, Sí, a esto que nos estás mostrando, evidentemente algo pasó en el lugar. ¿Por qué no estamos viendo un actor de Hollywood mega millonario disfrutando de esa maravilla, de esos paisajes, de esa pileta? Evidentemente algo ha pasado en este lugar. Yo creo que el solo abandono de este sitio nos está marcando, ¿no? Algo que no estaría cerrando, algo que no estaría cerrando. Y te hago una pregunta, ¿no sentiste miedo en ningún momento? eso me preguntaban varios, porque como te decía anteriormente,
Yo soy una persona que desde los 12 años vengo ayudando, sanando, liberando, haciendo liberación a personas que han tenido espíritu o de demonio, espíritu mundo. Esto lo vengo haciendo durante muchos años. Se llaman como un ministro de liberación para que se pueda entender. Pero cuando ya esto de ver espíritu para mí era normal. Pero cuando llego en ese momento, llegó un momento que me dio terror. Más que miedo, terror. Y yo me recordaba también, pero me lo dijo también Tom al final, sí, me lo dijo todo al final. Tom me decía lo siguiente: ahí no debes de tener miedo, porque los miedos alimentan estas entidades. Yo eso ya lo sabía, porque como uno como ministro, uno no, o que está trabajando en esto de espíritu, no debe tener miedo. Eso yo lo sabía. He escrito 250 libros de todo que guerra espiritual, de espíritu, 250 libros, algunos están en Amazon. Entonces yo he escrito un libro también que los demonios se alimentan de los miedos. Eso yo lo tenía muy claro, pero llegó un momento que sí me dio terror por la circunstancia, por el lugar, porque es un ambiente muy hostil, la presencia que hay ahí es impresionante. Ahí es otro lugar también donde dice medición con campo magnético, electromagnético, y la verdad se dispararon todo el asunto. Esto mismo sucede también en el rancho Skinwalker, aunque aquí pasan mayor anomalía, pero pasan lo mismo. Campo magnético, electromagnético, eso sucede también en los 3 ranchos mencionados. Sí, yo leía ahí un poco la historia de esta familia, que, bueno, que de hecho fue la nuera de Thierry Bradshaw, la primera que se da cuenta, es una mujer, que algo ocurría en el lugar, ¿no? Y en un primer momento no le prestan atención, pero después todos comienzan a ser testigos de los fenómenos. Lo Sí. primero que aparece son las luces, pero también aparecen entidades, ¿no? Que son descriptas como que flotaran, como que levitaran en el lugar, que se materializan, que se desmaterializan, ¿no? Incluso una entidad plateada en la zona que la mencionan, ¿no? Yo creo que acá no solamente se trata de, ¿no? de perturbaciones de aparatos, sino que evidentemente las personas han sido testigos de algún tipo de entidad que habitaría el lugar, aparte de lo que vos comentabas también de estos seres, ¿no? Como eh, hombres lobo, como eran todos estos bichos horrendos, que también, ¿no? Se manifiestan. Ahora, ¿cuál es la relación que vos estableces entre estas perturbaciones magnéticas y la aparición de los fenómenos? Ok, para poder entender un poco más, ahí tenemos que remontarnos también, porque todo lo que hemos mencionado, todo lo que sucede en aquel lugar, es lo mismo que también sucede ahí en el rancho Skinwalker. Ahí en el rancho Skinwalker se dan también las mismas anomalías. Yo estoy haciendo una investigación porque en el rancho Skinwalker se dio, según History, una investigación con este mismo equipo de 3 lugares, y de esos 3 lugares forman un triángulo. Y de ahí se forman desde el cielo portales que se forman un portal del cielo hacia otro de la tierra, y ahí se forma todo un campo magnetismo por un triángulo. En ese lugar yo tuve 2 lugares que encontré con mucho electromagnetismo, que es el lugar del el molino, el que estuvimos ahí también viéndolo, y ese es el lugar que estoy ahí. Son los 2 lugares. Debe de haber un tercer lugar que forme un triángulo. Estoy pronto ya preparando equipos también, porque voy a ir otra vez a aquel lugar para poder investigar más y poder encontrar cuál es el tercer lugar. Ahora, ¿por qué se da toda esta anomalía? Principalmente ahí entramos en las tribus americanas, que aquí en Estados Unidos hay 574 tribus de indios americanos. Una de las más violentas son la tribu de los navajos. Los navajos, ellos tuvieron problemas con las tribus Ute, y ahí hubieron conflicto por tierra. Y los navajos en sus rituales, en brujería, maldijeron las tierras. Y de ahí comienza en que ellos se convierten en hombres lobos llamados Skinwalker.
Skinwalker es un animal grande, gigantesco, es como un hombre lobo, pero camina en dos patas. Claro, Por eso que Skinwalker significa cambio de piel. Y ahí comienza, porque claro. todas esas tierras fueron malditas por estas tribus de los indios navajo, fuera del campo electromagnético que está en ese lugar y toda la situación que se genera de espectros o sombra, ovni, póster, cosas paranormales, los grises también, se genera todo un conflicto de cosas paranormales muy impresionante. Entonces ahí nace más o menos todo el conflicto por los nabos que maldijeron esas tierras para que no las pudieran colonizar. Ah, ¿este rancho está cerca del Skinwalker? Correcto. Anteriormente decía que habían 3 ranchos que están juntos. Está el rancho Brapton, que está en Sedona, Arizona. Está también el rancho Skinwalker, que está en Utah. Y también hay un tercer rancho, que está el rancho Wilson, que están cerca. Entonces, no es casualidad que se produzca una cosa de la otra, son casi las mismas. Ahora, aquí en este lugar se dan cosas, pero muy, muy locas, muy impresionantes, que cualquiera ahí, el ir, ya solamente estar ahí, ya causa terror, causa miedo. Imagínense en la noche, la experiencia que viví en la noche, que lo vamos a estar conversando un poco más adelante. Pero sí se dan en estos 3 lugares las mismas situaciones. Ajá. Pero te digo por la pregunta por las tomas que hay en tu video. ¿Fuiste con otras personas al lugar? Fui con una sola persona que me ayudó más, que estuvo ahí ayudándome con las cámaras, también para lo que es el lenguaje, las traducciones, cuando hice la entrevista con Tom, ahí me ayudaron también con las cámaras, 2 personas. Ajá, Sí. perfecto. ¿Y estas personas ya conocían el lugar o se asustaron, se sorprendieron, pudieron experimentar, digamos? Lo único que recibieron fue el susto, el miedo, porque no conocían mucho de sus lugares. Era un lugar, más o menos ya había investigado esto. Miren los equipos como marcan ahí. Ese es el otro lugar. Qué Entonces, bárbaro, ¿no? es Sí, impresionante todo sí, lo que hay ahí. Y así es. ese es el segundo lugar. El equipo, ahí se disparó la aguja. Y lo mismo que en el molino. Entonces ya encontré 2 lugares. Me falta un tercero. Y Mm, ahí donde se forma el lugar de la pirámide. Y incluso también hay algunas fotos que se han dado ahí también, en que se ha encontrado pirámide. Entonces la investigación por ahí va la vía que ahí se produce. Ahí aparecen orbes, luces que sí, sí. aparecen de la nada. Esto yo no me había dado cuenta, el ojo visible del iris no se da cuenta uno, pero cuando uno comienza a ver las cámaras y aparece otro, empiezo a darme cuenta de todo lo que empiezan las luces a aparecer y toda la manifestación que se da en aquel lugar. Perfecto, sí, sí. No, muy interesante, la verdad. No se sabe nada, ¿no? De la investigación que deben haber hecho seguramente el gobierno. Nada, hasta ahora el gobierno no ha dicho nada, ninguna palabra. Ahora, todas las investigaciones de estos equipos tampoco se habían dado hasta hace poco tiempo. Entonces, sí, en el rancho Skinwalker se dan más cosas, porque ahí pasó algo, que ahí el portón llegó un momento que se abrió solo. Oh, Yo me detuve ahí oh, porque sentí una sensación muy rara, y cuando me voy acercando, algo me detuvo, y ahí él comienza ese portón a abrirse solo. Eso pasó en 2 oportunidades. Cuando iba ingresando a aquel lugar, y si usted se fija, no hay un viento que mueva tanto, y es un portón pesado. Los que conocen que sea de claro, campo se puedan dar cuenta, y no hay viento, no hay un viento que pueda decir que lo abrió. Entonces, en los lugares de Skinwalker en Utah, ahí está History. History tiene todo el material, tiene el dinero, tiene los cohetes, todo. Si eso mismo se hiciera acá en el rancho, sería lo mismo. Pero como no están los recursos, ahí entramos nosotros los investigadores con los recursos que compramos nosotros con nuestros recursos para poder ingresar a aquel lugar. Pero ya por lo menos tenemos un avance de las cosas que se claro. están manifestando ahí con los campos magnéticos, electromagnéticos. Ujú. Sí, estuve viendo que incluso este señor que vos mencionás, que te encontraste con él,
que escribió un libro también, ¿verdad? ¿Él fue el que lo escribió? Sí, Ajá. ella ha Así escrito que él, 8 libros y ocho dentro de 8 libros. libros. Y dentro de los 8 libros, él me regaló este libro y dentro de este libro, este libro lo escribió él con Linda Brapcho, que en ese tiempo estaba viva. Sí, Y ahí sí, comienza a sí, relatar todo lo que es la historia de lo que sucede en aquel lugar. Aquí también él comienza a hablar cuando hay pie grande. Están las fotos. Todos comienzan ahí. Ahí también en ese lugar me encontré con una serpiente, era de madrugada, eran como las casi cerca de las 6 de la madrugada. Y me encuentro con una serpiente cascabel gigante, muy grande. Y eso fue también de temer porque estas serpientes son rápidas, son una de las más peligrosas, la serpiente cascabel. sí, sí. Wow, mira lo que es. ¡Ay, Dios! Ah, Claro, y parece ahí cuando ahí empieza a hacer su sonido y ahí ya hay que tener mucho cuidado. Entonces se claro. dan Sí, mucha sí. anomalía. Una Ahora, situación, ¿cómo vos pasaste noche en el lugar este? sí, me ¿Y quedé cómo dormiste en el auto? O cómo? en el carro, En el auto, claro, en el sí, carro, sí. claro. No me iba a dar el lujo de ir a la casa de los Bravcho, habían muchas habitaciones, pero dije, no, me voy a quedar afuera, más cómodo. Así que me quedé fuera del rancho, a la entrada del portón ese que lo habíamos visto al comienzo, y ahí ya no dormí muy temprano porque la idea era mía era ingresar de noche, que va más adelante también sale las imágenes donde quiero ingresar también a aquel lugar. En ese lugar también eh, el Tom menciona en su libro ese tipo de lobo que se encontró él en el rancho Brapcho. Y usted dirá, pero Ah, simple lobo. Pero no es un simple lobo, porque los investigadores, cuando empiezan a investigar, ese tipo de lobo se había extinguido hace 100 años atrás. Impresionante. ¿Cómo llegó ese lobo ahí? Ahí entramos con las cosas de los portales, porque de los portales donde entran estas entidades, aparecen estas entidades. Ahí recuerde que Linda Brancho también, ella vio hasta dinosaurio, lo menciona en su escritura, en su escrito. claro. Tiene hay antecedentes de Pie Grande, que le mostré una foto gigante, este lobo que no tendría que estar ahí por la época, eh, y muchas cosas paranormales que se están dando ahí, que la verdad que es un lugar que es muy hostil al mundo espiritual. Mm. Em, ¿Qué pensás acerca del momento en que comienza el fenómeno paranormal bueno, y de fenómeno ovni a manifestarse en este rancho, digamos? Porque evidentemente esto arranca en algún momento, ¿no? Porque esta familia que vivía allí aparentemente o no se daba cuenta de nada o realmente el fenómeno no existía. ¿Qué pensás? ¿Pudo haber sido, digamos, disimulado, oculto, o algo provocó que se despertara el fenómeno? ¿Por qué esta gente pudo vivir en este sitio bueno, y tener una vida relativamente normal, ¿no? Hasta que se fueron, lo vendieron. Hay una investigación que hice de todo lo que sucedía ahí y dentro de esa investigación también al comienzo todo, quizás no, ellos a lo mejor no se daban cuenta, pero la manifestación siempre estuvo. Ahora, una de las Claro, cosas que dicen los navajos, recuerde que los navajos estuvieron en esas tierras, maldicen esas tierras, comienzo los skinwalker, ellos dicen, en esas tierras no se debe de construir, ni se deben de hacer, ni deben de cavar. Son las dos cosas que dicen los navajos. No se puede construir y no se puede cavar. Es lo menos que sí, lo que se hizo. Porque lo primero que empiezan a hacerse a construir, a edificar, a hacer hoyo, y ya son tierras malditas. Entonces, cuando empieza él, pensaba que iba a ser de ganadería, ya después resulta que empiezan a morir los animales son mutilados, les cortan orejas como con láser. Hay muchas fotos también relacionadas. Y aquí comienza una de las primeras manifestaciones de los orbes.
al fondo, antes de ocultarse el sol, ya comienzo con cámaras que son Sí, infrarrojas, esas luces que se empiezan a aparecer en las montañas. Ahí en esas montañas no hay nadie, porque todo es solitario. Pero ¿qué pasa realmente lo que está sucediendo? Y mire, la luz es muy gigante. Y quizás a cuántos kilómetros está está esa montaña. Es una luz impresionante. Y ahí yo estaba, pero impresionado impresionante. con las primeras tomas que estaba haciendo en ese lugar. Grabé 42 tipos de orbes o luces que se movían por el cielo, por la montaña y que se manifestaban también cuando empezó a tomar algunas tomas. 42 imágenes de video, el cual las tengo registradas y esas son imágenes sin editar. Tal como las grabé, así están que las grabé con equipos de infrarrojo. Por eso están con blanco y Claro. negro, porque ya estaba Sí, anocheciendo y ya tenía preparado todo mi equipo. sí, se ve que son un montón. Incluso se nota Sí, ahí que son un montón. ya en la noche se aprecia más todavía, porque la noche estaba muy estrellado y empiezan a hacer todos estos tipos de situaciones de las luces que empiezan a aparecer, empiezan a titilar unas con otras. Hubo una luz que empieza a moverse por las montañas, luego se hace dos, se hace tres y luego vuelve a una sola. Era una luz, mire el porte de esa luz, Wow, impresionante. no, Ahí no, bellísima, eran bellísima. muchos kilómetros, pero esa luz, mire, Wow, no, muy, muy hermosa. Ahora, no hay en la historia del fenómeno, digamos, el lugar, algún fenómeno negativo, ¿verdad? Es decir, que haya habido un ataque a alguna persona, a algún animal, por parte de alguna luz o algo. ¿en qué sentido, para entender la pregunta? Claro, si ha habido ataque a las personas, como el Ah, fenómeno del poltergeist. En el rancho Skinwalker, en uno de los capítulos, mostraron cómo algunos de ellos sufrían como algún tipo de lesión en la cabeza, me parece, sí, por ¿no? En su radiación. momento. Sí, Sí. sí. Eso se puede producir en estos tres lugares. Llevé equipos también. Este es un equipo Geiger que se utilizan también para medir campos de radiación. Sí hay lugares que detectan radiaciones y a veces te pegan en la cabeza esta radiación, empieza con Ah, síntomas de vómitos, mareo, eso se puede dar. El Rancho Brapcho también ellos fueron atacados e incluso llegó a tal extremo que ellos se encerraron con candados las puertas y ventanas. Y usted dirá, por seguridad, el problema era que se encerraban por dentro de la casa colocaban lo que es la mayor seguridad. Miren las luces como claro, comienzan ahí a titilar, es algo una locura lo que está sí, sucediendo. impresionante, Y todo sociedad, impresionante. y todo se da ahí en el rancho. Los animales empiezan a ser mutilados, empiezan a aparecer hombres sombra, los orbes, hasta los grises también. En una de las fotos que más adelante vamos a poder ver que en la noche ya el rancho creo que no me dio mucho la oportunidad de poder grabar porque también los equipos se empiezan a bloquear, las cámaras no empiezan a funcionar. Yo llevé equipos también para poder estar en aquel lugar, llevé dos cámaras profesionales de video, llevé micrófonos, llevé luces flash, llevé cámaras de rastreo visión nocturna, infrarrojo, llevé equipos Geiger, equipo Trifiel y también gafas de visión nocturna. Estaba listo para poder ir a las 3 de la madrugada. Esto fue después de esto, cuando yo ya, después de estas luces, ya dije, ahora estoy listo para poder ir a ese rancho. Pero comienza anomalías en los equipos. Y ahí pudimos ver, y continuamos a las luces, cómo se mueven, una cantidad de orbes de luces. Abajo hay una Impresionante. gigante, arriba hay otra titilando, habían otras que Sí, de una se convertían en dos. Era como una locura. Entonces, ay, todo eso ay, sucedía. no. Y arriba se ve una que va avanzando y abajo se ve otra que está alumbrando. Y eran luces grandes. Esas le hacía yo con las cámaras a través de todo lo que se estaba dando. Mire esa luz, pero la verdad, esa está a mucha distancia y solo con estos equipos infrarrojos que podía grabar, que tenían zoom, yo Wow, podía ver. En la noche se aprecia más. Luces gigantes. claro.
todo está anomalía. gigantes. Sí, incluso las tomas las hacías desde un mismo punto o lo que hemos visto, vos te ibas moviendo, digamos. La gran mayoría eran de diferentes lugares, pero en el mismo lugar yo me subí, ahí estaba yo arriba de una cerca para poder yo tomar las luces de altura. Y de ahí aparecían de diferentes puntos, pero de un punto yo estaba grabando, pero diferentes luces que estaban en diferentes lugares. Era de un punto que me puse a grabar. Ajá. Sí, 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 porque a veces parece como que en el mismo punto hubiera una concentración de luces. No, Exacto. no, estas tomas son impresionantes, impresionantes. Esa luz que Em, está ahí también, como tira como luce hacia arriba, la verdad es una locura. sí, Esa estuvo alrededor de 20 minutos, qué 20, 25 bárbaro. minutos más o menos, que yo no sabía qué lo que era eso, que la situación, imagina estar ahí, en No, ese lugar, en el Rancho Bracho, presentando esta anomalía. Era aparte es que es un lugar que da como mucho terror por las situaciones que se dan, y ya en esa fue la primera noche que se empiezan a dar toda esta anomalía. Y ahí grabé las 42 orbes. Termina ese no, lugar impresionante. y ya estaba listo. Yo dije, ahora estoy listo para poder ingresar al Rancho Bracho ya a 3 de la madrugada. Empiezo ya a caminar hacia aquel lugar, ya está oscuro, solamente con linternas. Recuerde también que hay serpiente, entonces toda una travesía que tú también tienes que cuidar. Donde caminas no es solamente ir con la cámara, e ir viendo dónde pisas también. Pero ahí cuando comienzo ya a ir a aquel lugar, ahí comienzan ya los primeros problemas de los equipos. Los equipos me empiezan a fallar, las cámaras no funcionan, las cámaras de rastreo de visión nocturna fallaron, los equipos de video, micrófonos, luces flash fallaron, todo. El único que no me falló fue es como un largavista, que es cámara de visión nocturna e infrarrojo. Fue el único fiel que no me falló, y con ese pude hacer las grabaciones. Estas son algunas de las fotos que tomé en la noche. Es como de temer eso, es que imágenes. Y de ahí, de eso, me permitió el rancho tomar 6 fotos, solamente 6 fotos. Ahí aparecen las cámaras que habían interferencia. No pude grabar, no pude tomar fotos porque me empezaron los equipos a dar ese tipo de magnetismo que me impidieron Sí. ingresar en la madrugada. Mira, yo sé que hay gente que está viendo el video que seguramente se está preguntando, yo no entiendo nada, pero si no después van a escribir, ¿qué equipos usabas? ¿Qué, nos puedes decir qué cámara era? Tengo 2 cámaras Canon T5, T7, T70 y la 60. Son 2 cámaras muy buenas. Son las mismas cámaras que las cámaras que hice la grabación después en el día. Equipo ayuda mucho, muy certificado para todo lo que se da. Y ya aquí comienzan las imágenes. Esas imágenes que aparecen de esas luces no tendrían que estar. Ahí donde aparecen los puntos. Ahí hay un orbe. Yo no lo había visto, pero las cámaras lo detectan porque son cosas que aparecen de la nada. Imagínense un punto, ese se llaman orbe. Arriba también esa es la entrada del rancho. Ahí es el portón verde, pero arriba me pareció otro orbe. Y aquí comienzan las luces que aparecen. Y mire lo que aparece ahí en esa foto. Después le hago una ampliación Sí, sí. a eso, y se ve claramente como una entidad. Tiene cabeza, tiene brazos, Claro. tiene ojo, el típico gris. Uh, sí, sí, Es qué impresionante. bárbaro. Fueron las únicas Impresionante. 6 fotos que me permitió tomar el rancho. No pude tomar porque se me bloquearon todos los equipos, así que me Todo. fui a dormir un momento, y después a las 6 de la mañana, 5:30, en adelante fui a ese lugar. De las 5:30 hasta las 6, 7, estuve ahí nuevamente en ese lugar, ahí tratando de ver alguna toma. Ajá. ¿Y considerás que la actividad más fuerte se concentra en alguna hora determinada? Siempre las mismas actividades se dan por lo general de las 3 hasta las 5 de la madrugada. Siempre se dan, son los horarios, se le llaman también en lo que es el área
de espíritus se llaman el tiempo muerto, la hora cero, de 3 a 5 de la madrugada, es la mayor manifestación de estas entidades. Sí, sí, sí. Sí, hay mucha información que estás dando que coincide con mucha de la que uno ya tiene, ¿no? Ese ser que vos describís, que es como un hombre lobo, ¿no? Te cuento que en Argentina también es muy conocido, acá lo conocemos en el interior de la Argentina como el perro familiar, ¿no? Que aterrorizaba a los empleados de los campos de donde se cultivaba el azúcar, hace varias décadas, varios siglos, bueno, un par de siglos atrás, cuando bueno, se dedicaba las personas en el momento a cultivar, ¿no? La caña del azúcar y a los empleados los asustaban los jefes, digamos, con esta entidad, ¿no? Y la descripción de la entidad es muy, muy, muy parecida a la que vos nos comentabas, ¿no? La verdad que es un fenómeno muy extraño. Y también en Argentina hemos tenido ocasión de ser testigos de esa concentración del fenómeno después de las 3 de la mañana. Por lo general, 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, es cuando más se intensifica el fenómeno, ¿no? Hemos tenido ocasión de corroborarlo. Así que evidentemente hay algunas cuestiones, tanto paranormales como del fenómeno, que la verdad que son coincidentes en todo el mundo, ¿no? Eso es bien extraño. Sí, en todo ese lugar por lo general se dan siempre en lo que es áreas de entidades, espíritu, espectro, sombras, póster, espíritu metafísico, siempre se dan en ese horario, porque son los horarios en que ellos se manifiestan con toda su influencia, contaminando, fantasma, póster, son los horarios para ellos, que ahí se manifiestan. Ellos son sus horarios que por lo general en todo el mundo siempre vamos a ver en estos tipos de horarios estas manifestaciones. Así es, así es. Bueno, la verdad, muy interesante. Vamos a ir adelantando un poquito más. No sé si te quedó algo por contar y vamos a las preguntas. Gente, los que quieran hacerle alguna pregunta, aprovechen ahora. Ya queda poquito para finalizar el programa, así que aprovechen a hacerle las preguntas a Alejandro, que él les va a responder. Me llama mucho la atención lo que nos contaste de que hacías este tipo de tarea, ¿no? De exorcismo, ministerio, como le llamas. ¿Perteneces a alguna religión en particular? No en sí a una religión, yo creo que, disculpando a todas las personas, creo que la religión a veces mata, hay manipulación y todo eso, pero tengo principios cristianos y eso me ha ayudado mucho a poder ejecutar el don. Yo creo que más que la religión, porque esto es un don y el don no te lo da una religión, el don viene contigo y cuando tú tienes el don se manifiesta. Entonces, sí tuve bases cristianas hace muchos años, pero más que la religión es el don que está en uno, por eso que uno percibe todo esto. Otra cosa también que importante que, Ichar, que me sucedió, que después de todo lo que pasó ahí, que cuando terminaron ya los 3 días, ya llegué a casa, me doy cuenta cuando me voy a duchar que aquí mi pecho izquierdo tenía como una rascadura, como que alguien como un arañazo aquí, al lado izquierdo. Eso después con los días se quitó, pero no hay ningún indicio de que yo me haya golpeado, que me haga un arañazo o algo, ni los equipos, no. Entonces, eso es una cosa también que me quedó muy impresionado de dónde se produjo ese, es como un arañazo así, que en mi lado aquí izquierdo. Y eso después con los días se me borró, me quedó como esa, esa rareza de lo que había vivido Wow, en aquel lugar. mirá, vos sabés que me hiciste acordar a un caso bueno, un caso de un árabe, de un señor árabe, que fue muy, muy conocido en su momento, que también, bueno, él fue a rezar
a una capilla en un país árabe, no recuerdo, pero está el video en el canal, hace mucho que lo hice, ahí lo pueden buscar y ahí está. Y que este hombre, que era de mucha fe, en un momento determinado tuvo como una experiencia mística y cuando él llega a su casa le pasó algo muy parecido a lo que te ha pasado y a él le pasó en un brazo, toda una mano, ¿no? Le dejó la marca como si lo hubieran prendido fuego, digamos, como si lo hubieran calcinado, la mano, en el brazo. Y este hombre entendió que era el santo al cual él le rezaba que se había manifestado, ¿no? Y también con el tiempo se le iba, no le sangraba, no le dolía, no. Bueno, una historia sumamente extraña. Y bueno, se sabe que este santo es uno de los cuerpos incorruptos, era una persona, muy, muy extraña. Y la historia, la verdad que este señor está vivo todavía, que no me sale el nombre, está vivo y da conferencias, da charlas, es una persona incluso joven al día de hoy, ¿no? Y la Sí, se verdad que pueden es dar. uno de los casos. ¿Cómo? Que sí se pueden dar esos tipos de manifestaciones, Sí, aparte sí, de o sí. dolor de cabeza, estómago o esos tipos de arañazos o marcas. Se pueden dar todos esos tipos de situaciones. Ahí en las últimas imágenes también ya se fijan que habían como interferencias en las cámaras, ya los equipos, y ahí ya estamos al otro día, era el segundo día. Se fija que parecen como rayas, esas rayas son interferencias que se están dando dentro de la misma casa. Llegó un momento que quise tomar fotos, pero no me pudo tomar fotos la cámara. Los equipos estaban vueltos locos. Había un campos magnéticos, electromagnéticos, que no entendemos que se daban. Y ahí fue el otro lugar que te decía anteriormente también, ya está en las últimas imágenes, donde me voy acercando, se fija que no hay viento, que no hay nada, me voy acercando para poder abrir con mi brazo el portón y ahí siento que me quedo quieto, como que algo te dice detente. Y ahí comienza ese portón a abrirse solo. Ay, no, no, no. La verdad. No, no, fantástico, fantástico. Bueno, acá tienen el canal de él, síganlo. Ahí les voy a mostrar el canal. Es simplemente el nombre de él, Alejandro Rojas, ¿no? Lo que no se ve es lo real. Está bueno, ¿no? Y ahí tienen, bueno, todos los videos que has compartido. La verdad que impresionante, muy bueno tu trabajo de investigación. Em, yo realmente, no iría, no iría, ni que me paguen. Estoy segura que no voy. Seguramente, así que bueno, la verdad que yo admiro a gente como vos que se anima, a enfrentarse a estos fenómenos, paranormales principalmente, que son los más bravos. Y bueno, la verdad que tenés mi admiración, Alejandro, tanto por la calidad de tus videos, tus imágenes, tienen muchísima calidad, están buenísimos. Se nota que realmente te gusta dedicarte a esto, que lo haces con amor, ¿no? Y con mucha dedicación y mucho valor. Así que impresionante, todo tu trabajo, Alejandro. No conocía este rancho. Cuéntenle ahí la gente, ¿ustedes conocían el rancho Bradshaw? ¿Alguien sabía de esto? Bueno, a ver qué dice. Acá Gustavo dice algo. La solución es llevar una cámara de fotos mecánica de las de antes con rollos de papel. Sí, también me habían dicho eso. Probablemente. Sí, y también me habían Sí. dicho colocarle en las cámaras papel aluminio, que eso aísla todo, que si hay un campo electromagnético o cualquier cosa de energía, aísla un poco eso. Eso yo no lo sabía. Ahora recién me estoy informando también de muchas cosas para la segunda oportunidad que voy a estar ahí también. Así que si es que estamos ahí, a ver si podemos hacer un en vivo también desde el mismo rancho. Si hay buena señal, también podemos hacer algo para el canal.
Wow, no, no, buenísimo, no. Además, yo les quiero decir, me encantó la imagen que pusiste al final, esa puerta que se abre, luego como diciendo, no la abras, ¿para qué estamos nosotros? Nosotros te recibimos y Exacto. te despedimos también. Yo no sé si me están No, no, dando, me están diciendo ándate o de entrada, no sé qué me están diciendo, pero es como una locura, porque de entrada se abre y de salida también se abre, entonces no sabía realmente qué estaba sucediendo en ese lugar. no, ellos sabían cuando llegabas y también Ah, sabían cuando terminaba tu estadía allí en el lugar, así que seguramente se despidieron a su manera. La verdad que bueno, me llama mucho la atención bueno, que estas entidades tengan su sentido del humor también. La verdad que fantástico, Alejandro. Realmente vamos a estar atentos. Entonces, ¿cuándo crees que vas a volver? yo creo que como ahora comienza el tiempo de invierno, son 3 meses más o menos, no se puede ingresar. Yo me arriesgué esa noche que estuve ahí, se nubló. Y yo dije, si hay lluvia, me quedo aquí, porque no puedo subir, porque como el camino de piedra se produce barro, yo en un carro, en un auto, imposible salir. Entonces, tengo que esperar el tiempo bueno, unos 3 meses, que pase el tiempo de invierno y ya estoy equipándome con otros equipos, preparándome psicológica, espiritual, en todo y con equipos para poder hacer el segundo viaje y buscar el tercer campo magnético. Ya encontré dos, tiene que haber un tercero. Ahí donde voy a empezar a hacer la investigación, que yo se lo hablé esto a Tondongo, le hablé lo que estaba investigando del tercer lugar y de verdad me dijo que la investigación que estaba haciendo era muy buena y que siguieran el asunto. Así que vamos a ir a ver qué sucede. Sí, estoy segura que vas a encontrar ese tercer punto. Y yo te recomendaría radiestesia. Con radiestesia, con un pequeño mapa, ya después vamos a hablar en privado. Vamos a hacer entonces una transmisión en vivo desde el rancho Bradshaw. La verdad, fascinada. Fascinada. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, compartiendo tu investigación aquí en la Matrix del Misterio. Agradeciéndote a ti, Icha, a la Mati también del ministerio, a cada uno de los que están ahí, los que van a ver también los canales y también hay mucho que investigar, no solamente esto en las cosas paranormal, sino también tengo muchos casos de lo que es ufología como investigador de ufología. Ahí también hay muchos temas que poder hablar de las naves, de los grises, de las razas. Todo eso también es otro tema, pero estamos para servir y agradezco también la oportunidad de poder compartir mi experiencia en el rancho Bracho. Muchísimas gracias y sí, por supuesto que te vamos a tener pronto nuevamente aquí en el canal. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video. Gracias Gustavo, el administrador del canal ahí presente. Y bueno, gente, nos estamos encontrando en unas horas que les voy a estar subiendo un video que no van a poder creer. Eh, no les voy a adelantar nada, va a ser sorpresa. En unas pocas horas ya los miembros del canal lo van a poder ver y probablemente mañana el resto del público o pasado, ya vamos a ver, que va a haber mucho que hablar. Bueno, gente, hasta aquí llegamos con el programa de hoy de la Matrix del Misterio. Bueno, y los espero entonces el jueves 9 allí en lado B y el fin de semana del 11 y el 12 en Capilla del Monte en nuestro encuentro. Chau, gente. Chau a todos. Chau, chau. Bye, feliz noche.